El día de hoy la clase de introducción a la inferencia estadística o estadística inferencial y sus conceptos básicos. Indíquenme si ahí se ve mi pantalla. Sí, ¿verdad? Ok. Muy bien. El día de hoy vamos a ver en esta clase los conceptos de la estadística inferencial y algunos conceptos de distribuciones estadísticas y por qué es importante utilizarlas, y es en realidad lo que terminamos utilizando en el momento de hacer pruebas de hipótesis estadística. Pero para eso pues hay que entender qué es lo que subyace al concepto de las distribuciones. Bueno, normalmente cuando llevamos a cabo cualquier estudio de investigación epidemiológica, clínica o inclusive investigación básica, necesitamos hacer conclusiones al respecto de una población de estudio, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pertenecen a una población que, si lo quieren ver de manera muy amplia, pertenecen al grupo de la población de mexicanos en este país. Pero si lo quieren acotar a una población todavía un poco más restringida, representan la población de residentes de epidemiología a nivel nacional, ¿no? O sea, la población finalmente es el grosso de gente o de participantes que cumplen una característica en común, ¿ok? Ustedes pertenecen a la población de adultos que viven en México. Pero muchas veces la población es difícil de cuantificar en un estudio. O sea, no podemos ir a capturar toda la población en el mundo que tienen ese atributo. Es infactible, poco práctica y muy costosa, ¿no? Y en el momento en el que yo haga una estimación de toda la población dentro de un país, en ese momento se deja de llamar estudio y se va a llamar censo, ¿ok? Entonces, para fines epidemiológicos, yo lo que estudio generalmente son muestras, ¿no? Muestras de una población que a mí me interesa estudiar, ¿ok? Entonces, suponga usted que quiere estimar la prevalencia de diabetes en la población mexicana, ¿ok? Entonces aquí ya me está diciendo, la población de México, ¿no? Pueden hacer el mismo enunciado en la población que ustedes gusten y manden, y el mismo enfermedad, evento a estudiar en lo que ustedes gusten realizar de estudio, ¿no? La prevalencia de Chagas, la prevalencia de hipertensión, la prevalencia de fiebre del mono, etcétera, ¿no? Y usted cuenta, pero el problema es que usted cuenta con recursos finitos y limitados para hacer una evaluación censal. O sea, ustedes no van a poder medir a toda la población que les gustaría estudiar. O sea, ustedes se van a limitar a hacer muestreos de esa población que quieren estudiar mediante diversos métodos que vamos a ver más adelante. Aquí la pregunta fundamental y lo que los estadísticos se preguntan siempre: ¿cómo yo puedo sacar conclusiones a partir de una muestra? O sea, ¿cómo yo puedo decir que mi muestra primero es representativa de mi población de estudio? Y la segunda es, si yo realizo alguna conclusión, ¿no?, de mi muestra, ¿cómo yo puedo extrapolarla a la población? O sea, ¿cómo yo puedo saber que esta muestra, la conclusión que yo derive, es representativa de la población general? Entonces, usted podría estar interesado en entender cómo se comporta un parámetro de una población. Ahorita vamos a ver qué es un parámetro, ¿no? O sea, pero lo que la mayoría de las veces pasa es que si ustedes desean realizar un estudio, por ejemplo, evaluar la prevalencia de una enfermedad en un país, o bien detectar la altura media de una población en una población específico, es difícil recopilar todos los datos de una población. O
sea, yo no voy a poder analizar la estatura de los 126,000 o 128,000 millones de habitantes que hay en México. O sea, yo no le voy a poder ir a medir la glucosa a todos los habitantes que hay en México para saber la prevalencia de diabetes. En consecuencia, los científicos, los investigadores, los autores, como gusten llamarle, preparan o analizan un subconjunto de muestras de la población, o sea, pequeños grupitos de esa población. Entonces aquí es donde tenemos nuestro primer paradigma. Yo tengo mi población, esta bolita morfa es mi población, y yo de esta población voy a estimar una muestra, ¿no? Voy a juntar una muestra representativa o etc. de esta población, ¿no? Esto a manera de datos. Estos datos vienen de esta muestra, ¿ok? Mi muestra, voy a poner que es de 10,000 sujetos, ¿no? De encuestados para saber la prevalencia de hipertensión en México, ¿no? Yo de esta muestra voy a sacar estadísticos. Aquí es donde viene la primera palabra novedosa, estadísticos. Los estadísticos o los estadísticos vienen a partir de mi muestra, ¿ok? Entonces cuando yo escuche estadístico, yo en automático tengo que pensar que esto fue derivado de una muestra, ¿ok? Entonces, a partir de este estadístico yo voy a inferir conclusiones de cómo se comporta este parámetro de mi población, ¿ok? Entonces aquí ya tienen dos conceptos a asociar. Cuando hablemos de la muestra, vamos a hablar de estadísticos. Y cuando hablamos de una población, vamos a hablar de parámetros, ¿ok? El parámetro es la realidad, o entre comillas, la verdad absoluta, ¿no? Entonces, para fines de connotación, yo voy a designar como mi estadístico un gorrito arriba de mi letra que yo desee evaluar. Aquí es la connotación del promedio, ¿no? O sea, cuando yo vea X barra, voy a hacer alusión al promedio. Y cuando yo vea mu, o yo vea este símbolo de como M invertida, yo voy a hacer alusión al parámetro, ¿ok? Entonces, esto para fines prácticos es lo mismo, o sea, el promedio. La diferencia es que uno es el promedio de la muestra y otro es el promedio de la población. Esta es la verdad, o sea, la verdad absoluta, o sea, como lo que nosotros buscamos saber. Y esto es solamente lo que nosotros podemos observar. Es un poco filosófico si se lo ponen a pensar. Entonces, la inferencia estadística es el acto de generalizar a partir de una muestra a una población con un grado calculado de certeza, ¿ok? Esa es la definición del libro, pero ya nos dice mucho. O sea, yo voy a poder hacer inferencias y conclusiones, por lo tanto, a partir de una muestra, y yo voy a estimar qué tanto me puedo equivocar, ¿no? O sea, yo puedo decir qué tanto voy a estar diciendo que mi promedio se ubica dentro de mi parámetro, ¿ok? Entonces nosotros queremos aprender sobre los parámetros de la población, pero solo podemos calcular estadísticas de una muestra, ¿ok? Entonces esto es un proceso continuo que a veces nunca vamos a llegar a conocer cuál es el parámetro real de una población, solamente vamos a poder conocer el estadístico y podemos tener una cierta certeza de hasta qué punto podemos estimar el parámetro, ¿no? Entonces la inferencia estadística tiene como objetivo conocer algún aspecto sobre una población en función de datos observados de una muestra, ¿ok? Entonces tenemos una población, de ahí juntamos datos, de los datos sacamos estadísticos y de los estadísticos podemos inferir un parámetro, ¿ok? El parámetro, en el mejor de los casos, lo conocemos y la única forma de conocerlo es a través de los censos. Dijimos que los censos es la evaluación de toda la población, pero imagínense cuál es el parámetro de la glucosa en México o en mexicanos, ¿no? Tendría que hacer una estimación de glucosa en todos los habitantes de México, lo cual es impráctico, costoso y a la fecha no se ha hecho, ¿no? O sea, imagínense capturar la glucosa de 126 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es lo que yo decía, muchas veces no sabemos en realidad cuál es el parámetro real o cuál es el parámetro verdadero, ¿no? O sea, nos podemos hacer una aproximación a través de estos estadísticos y yo puedo tener una certeza
de qué tanto me estoy equivocando, ¿no? Entonces, es un proceso finalmente. O sea, si ustedes quieren realizar un estudio de cero, pensando en que no tienen datos, evidentemente, o sea, primero tienen que partir haciéndose una pregunta, ¿ok? Todo parte de aquí. Pregunta: ¿cuál es la prevalencia de diabetes en México? ¿No? Bueno, entonces, para esto yo tengo que formular cierta estructura a través de métodos de investigación, ¿no? Esto me imagino que pues ya lo han visto a lo largo de la carrera o de la especialidad. Bueno, después de realizar mi pregunta, tengo que juntar una muestra, ¿ok? O sea, dijimos, no puedo hacer una estimación de toda la población, lo más seguro es que termine siendo una muestra. Entonces aquí la siguiente pregunta es, ya que tengo una pregunta bien formulada, bien delimitada, con todo el rigor que con eso conlleva, entonces el siguiente punto es, bueno, ¿cómo yo puedo saber en qué punto yo tengo que juntar X pacientes, ¿no? O sea, tantos pacientes. Y no solamente juntar n número de pacientes, sino también saber en qué puntos muestrear. Por ejemplo, en México, o sea, las encuestas, por ejemplo, de Ensanud, este es un mapita bien cholo de México, pero las encuestas de Ensanud lo que buscan es que sean representativas de los 32 estados de la República, ¿no? Y que aparte de estos estados sean representativas de las ciudades, de las condiciones urbanas, rurales, etcétera, ¿no? O sea, y yo aquí voy a estimar una n suficiente para saber que esta muestra yo pueda decir que es representativa de toda una población. Bueno, ya tengo mis datos, pensemos. Junté una muestra muy grande, ¿no? De 10,000 sujetos. ¿Yo cómo voy a saber, a partir de esta muestra y de los datos juntados, yo cómo puedo saber cómo contestar mi pregunta original a través de estadísticos, ¿no? Entonces todo esto lleva a un proceso que es estadística, toda la parte del área de estadística inferencial. Y ya que haga todo el proceso de manipular, extraer y estimar estadísticos, voy a realizar conclusiones sobre el tema. Y esto es lo fundamental, que las conclusiones que yo haga van a estar fundamentadas con la expertise del área, los conocimientos que yo tenga de mi práctica como investigador, como clínico, lo que yo quiera, ¿no? Y esto es un feedback. O sea, esto no se queda ahí como de ya, conocí la prevalencia de diabetes. Bueno, a veces, y de hecho eso es lo que pasa en la investigación, nos van a generar más dudas que respuestas. Entonces, otra vez, realizamos preguntas, muestreo, estadísticos y conclusiones. Pero bueno, vamos a delimitar este bello proceso en este punto, en todo lo que conlleva la estadística inferencial. Entonces dijimos, un parámetro es un valor o una característica asociada con la población, ¿ok? Entonces cuando escuchemos parámetros, estamos hablando de la población. Son constantes fijas. ¿Cuándo nos referimos a constantes? Pues que es la realidad o es la verdad, que se expresan con letras griegas habitualmente. Por ejemplo, la media de la población se expresa con una letra griega mu y la desviación estándar con una letra griega llamada sigma. Entonces cuando vean mu y sigma, hablamos de la media poblacional y la desviación estándar poblacional. Por ejemplo, la prevalencia de diabetes. La prevalencia de diabetes en México se puede teorizar como un parámetro, ¿no? Porque estamos hablando de que es la prevalencia en todo México. Pero lo que usualmente hacemos es calcular estadísticos o estimadores. Nuestros estadísticos o estimadores son valores o características a partir de una muestra. Y estas son cantidades fijas que derivan de una muestra delimitada o una muestra única, ¿no? O sea, puedo calcular una muestra muy grande, pero sigue siendo una muestra, ¿ok? De 10,000, 20,000, 30,000. O sea, si yo juntara una muestra de todos los sujetos, en ese momento se vuelve un censo. Y los censos, aparte de que son muy caros, complicados, están reservados para contextos específicos. Entonces, las muestras al final tienden a comportarse como variables aleatorias, ¿ok? O sea, si yo repito mi experimento otra vez, voy a poder pensar que por ejemplo, prevalencia se comporta como una variable aleatoria, ¿ok? O sea, es otra vez ese experimento repetido de nuevo, ¿no?
Entonces, estos experimentos, o perdón, estas variables aleatorias suelen expresarse como letras griegas también, pero se le suele añadir una barra o un símbolo o algo diferente que para especificar que este es un estimador diferente al parámetro. Entonces, cuando vean X barra, hablamos de el promedio muestral. Cuando hablamos de S, cuando vean la letra S, hablamos de la desviación estándar muestral, ¿ok? O si lo quieren especificar como desviación estándar muestral, pues adelante. Entonces, la diferencia entre la prevalencia de diabetes en México con la prevalencia de diabetes en el SANUD 2020 es que uno es un estadístico y el otro es un parámetro, ¿ok? Entonces, esto es el resumen. Parámetro, el origen de los datos, pues cuando es un parámetro es de la población y cuando es un estadístico es de una muestra. ¿Se requiere cálculo del tamaño de muestra para un parámetro? Pues no, porque vas a estar juntando todos los datos de una población. Para calcular un estadístico sí. Una es constante y conocida, pues sí, y la otra no. Yo desconozco cuál va a ser mi estadístico en esa muestra. Si yo supiera cuál es mi estadístico, pero cuál es mi parámetro en una población, pues lo más seguro es que no tendría que calcular el estadístico, porque ya conozco la verdad absoluta, ¿no? La notación, mu, sigma, p sin gorrito es la probabilidad dentro de una población, y aquí los denoto con un gorrito o con una barra, ¿ok? Bueno, entonces el siguiente paradigma que nos preguntamos al momento de hacer estadística inferencial es ¿con qué precisión nuestro estimador o nuestro estadístico refleja la realidad o refleja la media de la población subyacente, o sea, mu? ¿Qué tan confiable es nuestra inferencia? O sea, que yo tanto de mi muestra puedo realizar y puedo decir que es precisa, ¿ok? Entonces, vamos a considerar este experimento. Para responder esta pregunta, vamos a realizar un experimento teórico, ¿no? En la cual nosotros tomamos todas las muestras posibles de una población experimental, ¿no? Pensemos que la población se compone de 10.000 sujetos. Esta tiene una distribución log normal o con un sesgo positivo, que ya sabemos que los sesgos positivos usualmente son sesgos hacia la derecha, ¿okay? Sabemos que la media poblacional se comporta en 173 con una desviación estándar de 30. Entonces vamos a tomar muestros repetidos, cada uno de 10 sujetos. O sea, y a cada uno de estos 10 sujetos voy a calcularle el promedio, ¿ok? Entonces ya sabemos que el promedio es 173 y la desviación estándar es de 30, ¿no? Para toda la población. Y yo voy a sacar 10 sujetos al azar y voy a calcular el promedio de ese valor en ese experimento, ¿no? Entonces, la población se comporta así, o sea, con un ligero sesgo hacia la derecha, digo aquí no está tan marcado, pero la media poblacional cae en 173 y dijimos que sigma tiene un valor de 30, ¿ok? Entonces esta es la verdad, esta es la absoluta verdad que nosotros desconocemos en nuestro estudio, pero que por ejemplo, para motivos de este ejemplo, pues lo estamos ilustrando. Entonces yo dije, voy a calcular el promedio de 10 valores. Hagamos de cuenta que de aquí agarro 10 sujetos, ¿no? De esta distribución, y cada uno de esos 10 sujetos voy a calcularle la media, ¿ok? Y me va a arrojar lo siguiente: cada vez que yo estime la media de estos 10 sujetos, yo lo voy a graficar y vean cómo se comporta. Farid, ¿estarás por ahí? Bueno, Farid, ¿estás ahí? Sí, yo te escucho sin problema, ¿me escuchas? Ok. Bueno, ¿qué ves de diferente de esta gráfica con respecto a esta gráfica? ¿O qué ves igual?
Ajá. Exacto, ¿no? ¿Y qué es lo que varía? O sea, ¿qué es lo que cambia? Exacto, ¿no? O sea, ponte tú que aquí mi valor medio, como bien lo dijiste, cae dentro del mismo valor medio de la población. O sea, mi estadístico, mi parámetro de promedio, eh, coincide con el promedio de la población que yo quiero muestrear, ¿no? Aquí lo que cambia es la desviación estándar. Bueno, aquí no sería sigma, más bien sería una S, ¿no? Aquí lo que va a cambiar con respecto a la población es que yo voy a estar variando la desviación estándar, o sea, mi intervalo o mi varianza, perdón, que yo estoy estimando en mi muestra, va a estar constantemente cambiando, ¿ok? Si yo muestro muchas personas, esta varianza va a estar disminuyendo. Si yo muestro pocas personas, mi varianza va a aumentar. O sea, ¿qué tanto me voy a equivocar? Pues, entonces, esto nos arrojó dos conclusiones. Que la distribución B, o sea, la distribución, y como bien lo identificó David, esta distribución se asemeja muchísimo a la distribución A. Y esto subyace a un concepto que ya habíamos visto en clases pasadas, que es el concepto del teorema del límite central. Vamos a ver más adelante, a manera de refresh, qué es lo que dice el teorema del límite central. Pero la estadística inferencial nos dice que si yo estoy tomando constantemente muestras de mi población, y estas muestras, conforme más crezcan, más se van a acercar perdón, Farid, ya se contestaste tú, Farid. Como bien dijo Farid, cuando más se acerque la distribución de la muestra, mientras más me estoy riendo de esos comentarios. Mientras más se acerca la muestra a la muestra de la población, el promedio tiende a comportarse igual y, sobre todo, como bien dijo Farid, como una normal, ¿no? O sea, dijo, es que yo la veo como una normal. Pues tienes razón, Farid. O sea, mientras más empiece a muestrear a mi población, más se va a comportar como una normal. Lo que nos dice el teorema del límite central, o el teorema del central del límite, como quieran llamarlo. Y la segunda conclusión es que ambas distribuciones están centradas en mu, o en el promedio de la población. Por lo tanto, X barra es un estimador, o decimos que es un estimador insesgado de mu. Cuando decimos que algo es insesgado, nos estamos refiriendo a esto, a que lo mismo que yo estoy muestreando es lo mismo que es en la población. O sea, si yo muestreo, vamos a pensar aquí que la población dijimos que era de 10,000 sujetos, y aquí dijimos que en la muestra eran, vamos a pensar, muestras de 10, y al final yo completo 1000 muestras, perdón, o 100 muestras. Si el promedio muestral se acerca al promedio de la población, entonces yo voy a decir que mi estimador o mi estadístico es insesgado, o sea que es la realidad, o se acerca a la realidad. ¿Okay? Cuando hablamos de sesgo en estadística, hablamos de que el estadístico no se acerca a la realidad. Si un estimador está sesgado, es porque no se está acercando a la realidad. Cuando un estimador está insesgado, es porque se aproxima a la realidad teórica o a la realidad de la población. Y esto nos lleva a la siguiente gran ley. Farid ya lo dijo. Dice, pues bueno, yo creo que mientras más muestra tenga, pues más se va a acercar a la media de la población. Entonces, cuando más muestre, cuando más experimentos haga para realizar un estadístico, mi estadístico se va a acercar más a a mi parámetro poblacional. O sea, mientras más muestras tenga,
mi estadístico va a tender hacia mi parámetro, ¿ok? Entonces esto nos dice que yo tengo que tener más muestras para que mi estadístico tienda a mi parámetro, ¿no? Pero lo vuelvo a lo mismo, si empiezo a juntar muestra tras muestra, tras muestra, tras muestra, pues en algún punto tengo que detenerme, ¿no? O sea, en algún punto tengo que decir, bueno, yo ya muestré 100, este es mi estadístico, ¿no? Este es el valor promedio de mis observaciones, este es mi estadístico. Vean, mi estadístico todavía, o sea, se equivoca un poquito con respecto a el parámetro, ¿no? O sea, la media poblacional. Entonces yo voy a pasar a mi siguiente concepto, que es, bueno, yo voy a dar una incertidumbre. O sea, yo voy a decir, mi parámetro, perdón, mi estadístico está en este punto, pero puedo decir que está entre cierto intervalo. Y si se dan cuenta, este intervalo contiene al parámetro, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, que los estadísticos a veces cuantificamos un poco nuestras mentiras, ¿no? O sea, yo voy a decir, pues te quiero del 20, hoy te quiero del 20 al 40, ¿no? Y le vas a decir eso a tu novio. Hoy te quiero del 20 al 40. Pero pues eso qué me quiere decir, o sea, me quieres mucho, poquito, del 20 al 40. O sea, tú me vas a decir qué tanto es eso del 20 al 40. O sea, yo voy a dar un intervalo para darte una estimación a la realidad. Eso finalmente es la parte mágica de la estadística inferencial, que yo te voy a dar un intervalo en el cual yo me estoy, entre comillas, equivocando, y este intervalo va a contener a mi parámetro. Bueno, entonces quiero que les pongan atención al siguiente ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre los siguientes tres distribuciones de una muestra de 30 sujetos? ¿Se encontrará por ahí esta Frida? Ajá. Como 4 y 5 y 6, ¿no? Ok, pues aquí decimos que nuestro promedio es más o menos como de 6, ¿no? Aquí es como de 5, ¿no? ¿Y aquí? Pues sí, más o menos como de 7, ¿no? Entonces lo que varía aquí en cada una de las distribuciones es la tendencia central, ¿ok? O sea, va a variar tanto la media, la mediana y la moda. O sea, va a variar el parámetro o los parámetros, perdón, los estadísticos de tendencia central. Lo que va a estar modificándose en cada muestreo usualmente va a ser los parámetros, perdón, los estadísticos de tendencia central. Bueno, aquí ya tienen la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos figuras? Que una pues va a tener, si lo quieren llamar así, o sea, va a estar como más chatita, o más angosta, perdón, y esta va a estar más chata, ¿no? ¿Qué es lo que cambia o cómo se traduce esto? Que va a haber una mayor variabilidad, ¿ok? O sea, aquí tenemos probablemente el mismo valor de tendencia central, ¿no? 100. Y lo que va a cambiar va a ser la variabilidad con la cual mi distribución se va a estar comportando, ¿no? Bueno, en general las medidas de variabilidad o de varianza, ya vimos, la varianza, la desviación estándar, el rango, las percentilas, es lo que va a estar cambiando. ¿Y aquí qué va a estar cambiando? Pues bueno, qué tanto está chueca, ¿no? Aquí tenemos una simetría o un sesgo negativo, sesgo al lado izquierdo. Aquí está una curva bonita, simétrica, y aquí tenemos un sesgo positivo, ¿no? Un sesgo hacia la derecha. Acuérdense que los sesgos están dados por donde se encuentran los valores atípicos. Aquí están los valores atípicos hacia la derecha, entonces un sesgo hacia la derecha, un sesgo positivo, y aquí están hacia el lado izquierdo, o dijimos que es un sesgo negativo, ¿no? Entonces las tres distribuciones van a variar con respecto a su simetría en cuanto a la distribución. Esto se conoce como el sesgo o la kurtosis, ¿no? Bueno,
¿Por qué les pongo estas gráficas? Porque quiero que entiendan que sus muestras o las muestras que ustedes junten usualmente van a tener variaciones en cada experimento, ¿no? O sea, cada muestra que junten, acuérdense, es un experimento que hacen con respecto a la población. O sea, mi experimento ahora va a constar de una muestra de 100 personas. Mi experimento ahora va a constar de una muestra de 1000 personas. O sea, son experimentos, ¿no? O sea, voy a juntar pocitos de la población total. Entonces, si yo en este momento, pensando en que ustedes son una muestra de toda la población de residentes que hay en México, yo voy a sacarles el promedio de su edad, ¿no? Voy a pensar que su edad se comporta, pensando en diferentes escalas de mediciones, pero yo voy a pensar que su edad se comporta como esta distribución, ¿no? Aquí la pregunta es, como vemos, las muestras pueden ser vistas como pequeños experimentos donde se obtienen estadísticos. Y asumimos que la mayoría, si no es que en todos, los eventos de estudio son estocásticos, es decir, que se van a estar presentando ligeras variaciones, ¿ok? O sea que si yo muestré ahorita su generación, va a tener una distribución que probablemente no sea la misma que los residentes que vengan el siguiente año, y así. O sea, muestreo año con año, muestreo residentes de otras partes de México, incluso residentes de otras partes del mundo. Entonces, estos experimentos pueden tener ligeras variaciones esperadas en torno a una distribución teorizada. Eso es algo importante. Que yo estoy diciendo, ok, este loco me está diciendo que yo solamente voy a poder capturar muestras. Ok. Entonces empiezo a muestrear cosas al azar, ¿no? O sea, muestras de aquí de esta población, muestras de acá de esta población, etcétera. Pero siempre van a tener variaciones, y esas variaciones yo las puedo esperar, entre comillas, o yo puedo decir qué tanto espero que esto sea, estas variaciones sean constantes o que sean esperadas, por así decirlo. Esto yo puedo decir que mi muestra puede comportarse como una distribución teorizada. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos distribuciones que la Poisson, que la binomial, que la normal, que la Bernoulli, etcétera? Pues entonces esto ya tiene lógica, porque entonces yo puedo decir que mi muestra, yo puedo pensar que se comporta como esa distribución, ¿no? O sea, vamos a pensar que mi muestra tiene una distribución binomial, ¿no? Entonces yo ya puedo saber con qué promedio y con qué varianza se va a comportar. Entonces, para esto usualmente tenemos nuestras medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos van a decir qué tanta variabilidad va a tener nuestra muestra, ¿no? Usualmente lo describimos como la desviación estándar, o una medida de dispersión en torno a los individuos de una media de la población, ¿ok? O sea, cuando hablamos de desviación estándar hablamos de las variaciones que hay en una población, pero usualmente no muestramos o no tenemos a la población. Por lo tanto, una medida estadística que mejor nos describa la realidad al momento de hacer inferencias es el error estándar a la media. Nos dice que es la dispersión de todas las medias posibles de una muestra, ¿okay? Alrededor de la media poblacional, ¿okay? Entonces, para fines de inferencia y hacer extrapolaciones, no necesariamente descripciones, sino extrapolaciones, lo apropiado es realizar una estimación del error estándar a la media. ¿Ok? Si nosotros estimamos el error estándar a la media, nosotros podemos sacar ¿cómo se dice? Un error dentro de mis datos de la muestra que me permitan entonces sacar un intervalo para poder hacer extrapolaciones a una población, ¿ok? Entonces, apropiada para describir qué tan precisa es la media para estimar la media poblacional. O sea, yo voy a sacar el error estándar a la media para finalmente sacar conclusiones a partir de la población. Bueno, yo les dije al principio de nuestro curso, la mejor forma de describir algo en términos de una distribución normal es a través de la desviación estándar, sí, siempre y cuando solo sea la descripción. O sea, utilizamos la desviación estándar para describir nuestros datos.
Pero cuando ya queremos hacer extrapolaciones e inferencias, entonces ya puedo, o yo necesito más bien utilizar el error estándar a la media, ¿ok? ¿Sí quedó claro este concepto? O sea, de en qué punto yo utilizo la desviación estándar y el error estándar a la media. Ok, bueno, entonces vamos a repasar lo aprendido hasta ahorita. Entonces dijimos, un parámetro es una característica numérica de una población. Un estadístico es una característica numérica de una muestra, ¿ok? Y los intervalos de confianza, lo vamos a ver más adelante, es qué tanto yo voy a estar ubicando mi estadístico con respecto al parámetro, ¿ok? O sea, el parámetro, dijimos, es la verdad absoluta y el estadístico es un valor con respecto a la muestra. Pero nosotros, como vemos a las muestras como experimentos aleatorios o experimentos en un fenómeno estocástico, yo voy a poder teorizar entre qué rangos o entre qué intervalos puedo ubicar mi estadístico. Pensemos que este estadístico se ubicó en este experimento aquí, pero yo o alguien más repite el experimento con las mismas condiciones, lo que ustedes quieran, y ahora su estadístico se ubicó aquí. El estadístico de investigador A es diferente al estadístico del investigador B, siempre y cuando caiga en un intervalo. Pregunta para, estará por ahí, vamos a preguntarle a este David. ¿Se encontrará por ahí este David? Dice sí, pero no tiene micrófono, no te preocupes. Pregunta de sí y no. Y la siguiente pregunta va a ser para Farid. Pregunta de sí y no. Si el investigador A dice, mi estadístico está en este punto, pero yo doy un intervalo de confianza en el cual mi estadístico puede estar. Y el investigador B también calcula un estadístico, pero su estadístico cae en este punto, o sea, es diferente al de A. Pregunta, ¿el estadístico o el investigador B, su estadístico es diferente al de A? ¿Sí? ¿No? Bueno, responde sí o no. Exacto, ¿no? No te escuché el último, pero dices, ¿no vamos a decir qué? Exacto. Entonces el investigador B hizo un experimento en condiciones similares al investigador A, pero su estadístico es diferente al que le salió al investigador A. Aquí la cuestión es que el investigador A dijo, es que yo estoy dando un intervalo, ¿no? Un intervalo en el cual mi estadístico va a estar ubicado, ¿no? Pensemos, mi estadístico fue de 80, ¿no? Pero yo doy un intervalo de confianza, ¿no? Basado en un intervalo de una distribución hipotetizada. Yo digo que mi estadístico puede estar entre el 60 y el 120, ¿no? A ver, dice David. No, porque cayó el intervalo de confianza. La cosa sería ver el intervalo que puso el A o el B. Exacto, ¿no? Y entonces el estadístico B dice, mi estadístico cayó en un 70, ¿no? Y él propone también su intervalo de confianza. Y él dice, mi intervalo de confianza es de 50 a 130. O sea, un intervalo bien grande, ¿no? O sea, la realidad es que los dos
están acercándose a una realidad, ¿no? La diferencia, ya Internet Explorer ya se dijo, la diferencia es que el investigador B está proponiendo un intervalo más amplio que el investigador A. Por lo tanto, aquí la pregunta sería, ¿cuál es el estadístico correcto? Y mejor aún, ¿cuál es el parámetro correcto? ¿No? Entonces hay ahí la consideración de poner intervalos de confianza, porque la realidad va a caer entre el 50 y el 130. O sea, la realidad está ahí dentro de esa cajita, ¿no?, de intervalos. Entonces va a llegar el estadístico o el investigador C. Y el investigador C dice, mi estadístico se encuentra entre 75, ¿no?, la mitad de los dos. Y mi intervalo va a ser bien pequeño, ¿no? O sea, entre 72.5 y 78 punto y cacho, ¿no? O sea, y este investigador C puede que salga victorioso, porque entonces dice, o sea, pues ya vimos que el experimento A arrojó un intervalo, ¿no? El experimento B arrojó un intervalo y el experimento C arrojó otro intervalo. Entonces probablemente el investigador C se esté acercando más a la realidad. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el investigador A tuvo una muestra de 100 sujetos, ¿no? El investigador B tuvo una muestra de 10 sujetos, ¿no?, de 50. Y el investigador C tuvo una muestra de 10.000 sujetos, ¿no? Mientras más grande sea mi muestra, más pequeño va a ser mi intervalo de confianza, o más bien mi intervalo en el cual yo voy a asegurar que está mi estadístico, y más me voy a acercar a la realidad, o sea, al parámetro. Entonces, normalmente tenemos una población en la cual, por medios de muestreos, seleccionamos una muestra representativa, en el cual derivamos un estadístico, y esto nos va a dar una aproximación a la realidad, ¿ok? Entonces, para fines prácticos, yo voy a tener dos tipos de estimadores. Acuérdense que los estimadores es lo mismo que estadísticos, ¿no? Estimadores y estadísticos es lo mismo. Yo voy a tener dos estadísticos. El estimador puntual, que nos proporciona una información de la variabilidad inherente. O sea, nos dice que se ignora cuán cerca está el estimador del parámetro. O sea, el estimador puntual es, regresando un poquito al ejemplo de los tres investigadores, bueno, no dibujemos ahorita la recta, voy a borrar tantito. El investigador A propuso que su estadístico puntual fue dijimos que de 60, ¿no? De 70, 80 y 75. Ok, 70, 75 y 80. Okay, el investigador A dijo que estaba su estimador puntual en 80. El estadístico o el investigador B dijo que estaba en 60. Y llegó el estadístico C, que va a estar en 75. O sea, cada uno va a estar dando su opinión o su estimación a la realidad, pero cada uno de ellos tiene la obligación de dar un estimador por intervalo. O sea, consta de dos valores numéricos que definen un rango dentro del cual se pretende que se encuentre el parámetro de interés con cierto grado de confianza, ¿no? O sea, el estadístico A nos va a decir mi intervalo va a abarcar de acá para acá. El investigador B va a decir, mi intervalo va a abarcar de acá para acá. El investigador C va a decir, mi intervalo va a abarcar de acá para acá. Y así va a llegar el estadístico D, el estadístico F, el estadístico J, bla, 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 ¿no? O sea, va a llegar cada quien a dar su aproximación a la realidad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, vamos a pensar que hay 100 estadísticos, ¿no? O sea, 100 gentes que replicaron el experimento. O sea, pensando en que el estadístico D, F, J, K, L, bla, 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 o sea, llegando hasta los 100 experimentos, ¿no? Entonces, cada quien dio su aproximación a la realidad, ¿no? O sea, pensemos que el experimento se vuelve a repetir 100 veces. Yo voy a dar una estimación por intervalos para decir que mi realidad
puede caer. Y vamos a pensar en un genio, ¿no? Así alguien que llega y dice, pues yo digo que mi estimador va a estar así, ¿no? O sea, que mi estadístico va a estar entre este intervalo. Entonces, si yo trazo una línea a través de estos intervalos, ¿no? Probablemente mi parámetro o la realidad esté pues cercana tal vez a los 72, ¿no? O sea que pensemos que la realidad es esta, ¿no? Esta es la mera y absoluta realidad. Nadie la conoce. Cada estadístico va a acercarse a cada una de ellas y cada una va a repetir sus experimentos. Entonces, los estimadores por intervalos, déjenme borrar esto. Borrador. Está bien bonito este ejemplo, pero bueno, hay que borrarlo para ver lo que dice. Los estimadores por intervalos nos va a decir con cierto grado de confianza entre qué rango se puede encontrar ese parámetro. Y probablemente han escuchado, pues al 95%, ¿no? O sea, al 95% de confianza yo voy a decir que mi estadístico se va a encontrar entre este punto, ¿no? Eso se refiere a que si ese y muchos otros investigadores, vamos a pensar que aquí en México, en Guanajuato, en la ciudad, bla, 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 repiten el experimento bajo condiciones similares, yo voy a poder decir que de 100 veces que se muestre o 100 veces que se repita el experimento, mi estadístico, va a estar entre este punto y este punto, ¿ok? Entonces, si ustedes ven nada más un estimador puntual y no ven un estimador por intervalos, es una verdad a medias, porque solamente nos están dando un punto, no nos están dando como un intervalo en el cual yo pueda decir, ok, si repito otra vez esos experimentos, probablemente en el 95% de esos experimentos se va a encontrar ese estimador, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesito para hacer inferencias? Lo primero que necesito es realizar una hipótesis de una población. Ok, pensemos, mi prevalencia de diabetes se encuentra en un 15%, ¿no? Entonces esa es mi hipótesis, ¿no? Voy a pensar, tengo la idea en mi mente, ¿no? Mi prevalencia se encuentra en un punto, ¿no? Puedo hacer otro tipo de hipótesis. Mi promedio de glucosa en mi población va a estar en 80. Puedo hacer hipótesis un poco más complejas, ¿no? Si yo muestreo aleatoriamente a la población, voy a encontrar que de 10 personas que yo encuesté, 5 van a ser mujer, ¿no? O sea, yo voy a encontrar que mi probabilidad de que yo tenga a una mujer en 10 personas al azar es de 0.5, ¿ok? O sea, finalmente yo voy a establecer la hipótesis que yo quiera, ¿no? Pero esta hipótesis usualmente está en función a un estadístico, ¿ok? Entonces, el segundo punto es, determine la distribución que sigue este estadístico, ¿ok? O sea, yo voy a decir, ok, mi media se comporta como una normal. Ok, muy bien. Mi prevalencia de diabetes se comporta como una binomial. Ok, muy bien. Mi probabilidad de que yo encuentre una persona que sea mujer se va a comportar como una binomial, ¿no? Vamos a pensar que se comporta como una Poisson, otro experimento, ¿no? Entonces el segundo paso es, yo le voy a decir, ok, mi hipótesis va a seguir una distribución teórica, ¿no? Pensemos, una distribución normal. Entonces, a partir de eso, yo voy a decir entonces que si se comporta como una normal, yo puedo establecer entonces una significancia en el cual, si ya sabemos que se comporta como una normal, entonces yo ya puedo hipotetizar teóricamente que en el 95% de los casos, mi promedio se va a encontrar entre estos intervalos, ¿no?
Entonces el siguiente punto es estimar o realizar una estimación puntual y por intervalos a partir de los datos que yo tengo. Calcular un estadístico de prueba y contrastar la hipótesis original. O sea, cuando decimos realizo un estadístico de prueba, es realizar una prueba estadística y finalmente contrastar la hipótesis original que yo tenía. ¿La prevalencia de diabetes fue esta? ¿Sí o no? ¿La media poblacional se comportó así? ¿Sí o no? Entonces, lo más importante en este punto que quiero que se lleven de esta clase es que para que yo pueda realizar una inferencia sobre una población, primero tengo que determinar estos pasos. Hacer una hipótesis, pensar que mi parámetro o mi estadístico tiene una distribución teórica de acuerdo a la literatura o de acuerdo a lo que me están pidiendo, establecer una significancia deseada que usualmente es al 95%, pero también puedo hacerlo al 99%, o sea, en el cual yo diga que mi estadístico en el 99% de los casos, si yo repito el experimento 100 veces, se va a encontrar aquí este estadístico y dar un intervalo en función de mi muestra, calcular el estadístico y contrastar la hipótesis original. Bueno, entonces, pues las distribuciones en estadística son habitualmente muy útiles. Ya vimos en la clase pasada que hay varias distribuciones, la binomial, la Poisson, la Bernoulli, la normal, Cauchy, hay muchísimas, o sea, son funciones matemáticas, esto es algo importante, parametrizadas, que se pueden utilizar para calcular la probabilidad de cualquier observación individual desde el espacio de muestra. Se encontrará por ahí esta Excel. Hola, hola. Se encontrará por ahí Luis. No te preocupes, Luis. Contéstame, o bueno, entre Itzel y Luis, si quieres Itzel y Luis por micrófono. ¿Qué entienden con que una distribución esté parametrizada? O sea, así ya vimos, ¿no? El parámetro es igual a una medida de una población, o sea, de la verdad absoluta. Entonces, si decimos que una función o una distribución está parametrizada, ¿yo qué puedo entender por eso? Ajá. Que se le asigna un parámetro, ok. Una media, una varianza. ¿Vas bien? Caliente, caliente, Chel. Bueno, o sea, decimos que una distribución está en función de un parámetro, o decimos que esa distribución está parametrizada, porque asumimos o hipotetizamos que esta distribución se comporta como la distribución de la población real o la población verdadera o la población que nosotros buscamos evaluar, ¿ok? O sea, las distribuciones están parametrizadas porque giran en torno al parámetro, ¿ok? Entonces cuando decimos, es que esta distribución está parametrizada, es porque decimos que esta distribución se comporta como la población o como el fenómeno que nosotros queremos evaluar. Entonces, si yo tengo que mi media, vamos a pensar aquí, que mi media poblacional gire en torno a una normal, bueno, si aquí ya primer error, ¿no? Si el profesor me está diciendo que cuando hablamos de parámetros tenemos que usar otra simbología, okay. Si yo hipotetizo que vamos a pensar glucosa, ¿no? No sé por qué canta la glucosa, ¿verdad?
si mi glucosa está en torno a una media poblacional, o sea, esta es la glucosa de los mexicanos, ¿no? Si yo digo que mi glucosa gira en torno a una media poblacional con una desviación estándar ya establecida, vamos a poner que esto es sigma, con una desviación estándar ya establecida, yo hipotetizo que mi distribución muestral está parametrizada porque gira en torno a mi parámetro, ¿ok? Esta es la glucosa de Ensanut. Entonces, probablemente han escuchado, es que esta es una prueba parametrizada o una prueba para distribuciones paramétricas y por ende debe de existir pruebas para distribuciones no paramétricas. Lo que nos están diciendo es que esas pruebas son para distribuciones que tienden a acercarse a la población que yo quiero estudiar, ¿ok? Y cuando digo, es que son pruebas de estadísticas para distribuciones no paramétricas, pues entonces la distribución no se está acercando a la distribución de la población real, pero aún así es una muestra válida, ¿ok? Entonces, quiero que se queden con este concepto de que cuando escuchen parametrizada o que cuando la distribución está parametrizada, es una distribución que se está acercando a la población, ¿ok? Ok, teorizo que se aproxima a la población. Bueno, entonces las distribuciones estadísticas finalmente describen la agrupación o densidad de las observaciones, llamada función de densidad que vimos en la clase pasada. Entonces, cuando nosotros juntamos nuestros datos, yo puedo evaluar la distribución y evaluar su función de densidad. También podemos calcular la probabilidad de que una observación tenga un valor igual o inferior a un valor determinado, lo vimos en la clase pasada. Entonces, muchos datos se ajustan a funciones matemáticas bien conocidas y bien entendidas, como la distribución normal. Entonces, aquí la clave son dos cosas: que mi muestra sea aproximada a una muestra representativa, y lo segundo es que mi estadístico usualmente tiende a una media poblacional, y esas son las dos condiciones que yo busco: que mi n sea igual a la población o que tienda a ser representativa de la población, y que mi estadístico tienda a ser lo más cercano al parámetro de la población que yo estoy estudiando, ¿ok? Entonces esto se escucha muy bonito en la práctica, ¿no? Digo, en el libro, pero en la práctica es siempre un lío. Entonces, ya dijimos que nosotros, cuando ya juntamos nuestros datos y ya juntamos la medición y ya juntamos nuestro fenómeno a evaluar, yo puedo ajustarlo a una función una función matemática ya establecida, y esto yo lo puedo evaluar como una función de probabilidad. Entonces aquí regresamos al ejemplo del dado. Considere el experimento de dos dados que se tiran al mismo tiempo. Hay 36 posibles combinaciones para el desenlace. Cada valor de esta variable aleatoria existe en una probabilidad, ¿no? Entonces, nosotros, si evaluamos la distribución de de este experimento de dos dados, lo podemos tener a continuación. O sea, la probabilidad de que haya salido 7, la probabilidad de que haya salido 6, 8, 5, 9, etc. Entonces, esto yo lo puedo modelar como una distribución tipo binomial, ¿no? Con un parámetro conocido y una varianza también hipotetizada, ¿ok? Entonces, los experimentos que yo haga o las muestras que yo haga, yo las puedo ajustar a distribuciones muestrales ya teorizadas o ya conocidas, y esto nos va a ser de utilidad, porque entonces, si mi muestra se ajusta a una distribución teorizada y la muestra teorizada se ajusta a la muestra teórica de cómo se debería comportar mi población, entonces yo ya tengo que mi muestra, yo puedo hacer conclusiones para la población que yo tengo en estudio, ¿ok?
O sea, si yo ajusto mis datos a una distribución ya establecida y esta distribución ya establecida se comporta como la población que yo quiero estudiar, entonces yo puedo hacer inferencias acerca de estos datos, ¿ok? Y conclusiones por lo mientras de mis datos en función a la población. Entonces, ¿qué componentes tiene una función de probabilidad? Y esto lo vimos en la clase pasada muy rápidamente. Pues tenemos que hay un promedio, expectativa o valor esperado. En la práctica lo llamamos como esperanza. Y la esperanza es una característica de la distribución de probabilidad, que es el promedio de una variable aleatoria que se calcula basada en la probabilidad. Esto es como la definición del libro. O sea, básicamente es, si yo vuelvo a repetir ese mismo experimento bajo las mismas condiciones hipotetizadas y teorizadas, entonces la esperanza es el valor promedio o el valor que yo espero que por lo menos aleatoriamente salga de ese otro experimento. ¿Ok? El grado de sorpresa se refiere a qué tanta sorpresa genera la ocurrencia de un evento. Entre más baja la probabilidad, más alta la sorpresa. Es decir, si yo tengo que mi media muestral no sale como yo quiero, entonces yo puedo decir que existe un rango o un intervalo, una dispersión de valores con la cual yo puedo decir que si en el siguiente experimento puedo yo decir que va a salir acá, o yo puedo decir que va a salir acá, o acá, o acá, o acá. Entonces esto en conjunto se refiere a la entropía, es decir, la varianza demuestra el grado de aleatoriedad del espacio muestral de un experimento. O sea, yo puedo decir qué tanto me voy a estar equivocando en el siguiente experimento que yo haga. Entonces, yo puedo agarrar muchas distribuciones en estadística. La distribución uniforme, la distribución normal, la beta, exponencial, la gamma, la binomial, Poisson, Bernoulli. O sea, todas estas son distribuciones hipotéticas, ¿ok? Que están en función en mi muestra. Entonces, si yo adapto y yo hipotetizo que mi muestra se comporta como cualquiera de estas distribuciones, entonces yo ya puedo sacar conclusiones a partir de esta distribución, porque entonces yo estoy diciendo que si es una distribución hipotética que se comporta como la población, entonces yo ya puedo sacar alguna conclusión en específico. Por ejemplo, si yo ya digo, ok, así se comportan mis datos como una normal y la muestra tiene un comportamiento como la población, entonces yo ya puedo decir que esta muestra me va a servir para sacar conclusiones, ¿no? Si yo quiero sacar cuál es la probabilidad de que la gente tenga diabetes, pues entonces yo ya puedo sacarla a partir de mi muestra, ¿ok? Te digo, esto es en la teoría, ¿no? Pero en la práctica es más difícil que eso. Entonces, tengo aquí la distribución binomial, la Poisson, la uniforme, exponencial, la normal, ¿no? Esta es su expresión matemática. Y esta es la esperanza, o sea, este es como el valor promedio que yo espero que salga y la varianza que yo espero obtener, ¿no? Oh, la chingada. Entonces, si yo la esperanza hipotetizo, o mis datos hipotetizo que se comporta como una binomial, yo ya puedo sacar la esperanza, porque eso ya está hipotetizado, eso ya está dado, eso ya está teorizado más bien. Yo ya tengo el valor de la varianza. NP se refiere a N en el caso de la binomial, el número de experimentos, y P a la probabilidad del experimento. NP y 1 menos P, o a veces NPQ, se refiere a la multiplicación de número de experimentos por la probabilidad de que salga ese experimento exitoso por la probabilidad de que salga fallido. Por ejemplo, para la Poisson, la esperanza o el valor esperado es igual a lambda, que dijimos que es el valor promedio del evento en un periodo de tiempo, mientras que la varianza es igual a lambda también. Esto va a depender de la distribución que yo hipotetice de mis datos. Entonces, para unificar esto y para hacer lo más prácticos posible, el teorema central del límite nos dice que si se toman muestras repetidas de cualquier población con una media y una desviación estándar hipotetizada, independientemente de si la población tiene distribución normal o no, la distribución de las medias de las muestras tendrá una distribución normal. Entre más grande sea el valor n de la muestra, mejor será la aproximación. Esto es lo que dice la teoría. La traducción es que mientras más grande sea mi experimento o mi muestra dentro de ese experimento,
no importa cuál sea la distribución que yo opte, o sea, lo más seguro es que se aproxime a una normal. Entonces te dice que sin importar el tipo de distribución de una variable aleatoria, o sea binomial, Bernoulli, perdón, binomial, Poisson, gamma, exponencial, etcétera, si yo mi muestra tiende a una muestra grande casi infinitesimal, o sea, de 10.000, 1.000.000, etcétera, la distribución que va a optar es una distribución normal. Entonces, básicamente todo este rollo es para decirles que todos los experimentos tienden a una normal, ¿no? Mientras mayor sea la n de mi experimento va a tender a una normal, sea cual sea la distribución que yo hipotetice, ¿no? Entonces alguien me podría decir, pues entonces, ¿de qué sirve manejar distribuciones teóricas? ¿De qué me sirve manejar una distribución en un experimento si yo al final puedo decir que se va a comportar como una normal, ¿no? O sea, voy a agarrar mi normal para todo a partir de en adelante. No tan rápido. El problema de esto es que usualmente lo que nosotros podemos calcular como nuestro normal es mi valor promedio, mi estadístico que va a girar en torno a mi parámetro poblacional. Entonces, mientras más crezca mi muestra, lo que va a disminuir es la varianza que hay en torno a mi promedio. ¿Okay? Entonces, ¿por qué usamos al final de cuentas distribuciones en estadística? Si bien podemos hacer inferencias en función a distribuciones conocidas como la Poisson, la binomial, la gaussiana, estas no suelen contemplar los siguientes escenarios. Usualmente medimos un montón de cosas. En el caso de la glucosa, medimos glucosas del 0 al 200, al 1.000.000, ¿no? No sé, o sea, glucosas en rangos amplios. Pero ¿qué pasa si yo quiero medir la estatura? ¿Qué pasa si yo ahora quiero medir la creatinina? ¿Qué pasa si yo, o sea, un chorro de mediciones en diferentes unidades? Se vuelve una locura porque al final yo no puedo estandarizar todas esas mediciones dentro de mi distribución normal. Yo la puedo aproximar, pero finalmente el hecho de medir diferentes mediciones hace que sea un lío hacer inferencias, ¿ok? Entonces, aparte, yo no estoy considerando que van a existir valores positivos y negativos dentro de la evaluación. Y si yo repito un experimento con 100 sujetos, con 1.000 sujetos y con 1.000.000 de sujetos, yo al final voy a obtener estadísticos en función de estas muestras, pero finalmente, ¿cómo yo voy a poder comparar entre diversos experimentos con diferentes muestras? Entonces, para solucionar esto y para poder unificar y decir, ok, pues voy a tomar un poco de los elementos de las distribuciones conocidas y un poco para solucionar estos problemas, voy a utilizar distribuciones estadísticas para poder estandarizar nuestras comparaciones. Aquí ya estoy hablando de comparar. Cuando dijimos de hipótesis, estamos hablando de hipótesis de comparación. Entonces les presento la primera distribución estadística que surgió para tratar de sobrellevar estos problemas. Entonces la primera distribución, una de las primeras distribuciones estadísticas que surgió para poder sobrellevar estos problemas es la distribución chi cuadrada. Entonces, si tomamos una muestra aleatoria de una distribución normal que tiene la distribución chi cuadrada, si tomamos una muestra aleatoria de una distribución normal, se tiene que la suma de cuadrados de estas muestras aleatorias, o sea, de las muestras que tomamos de esta distribución normal, se van a comportar como una chi cuadrada, ¿ok? Entonces, lo que nos dice esto es que la chi cuadrada va a eliminar el problema de el tamaño de muestra. Y aparte de va a eliminar el problema del tamaño de muestra, va a eliminar el problema de diferentes escalas de medición. Entonces la distribución chi cuadrada tiene k grados de libertad. El nombre o el término de k se refiere a qué tan grande o qué tan pequeña fue la muestra que yo tomé de mis datos, ¿no?
Entonces básicamente nos dice, una distribución chi cuadrada es una estandarización de una normal, una distribución normal, que usualmente pues lidia con el problema de tomar diferentes muestras. Por ejemplo, el estadístico A o el investigador A agarró una muestra de 10 sujetos, el investigador B agarró una muestra de 1000 sujetos, el estadístico C agarró una muestra de 10.000 sujetos, ¿no? Para poder comparar y para poder decir que quién es el estadístico correcto entre el A, el B o el C, o más bien cuál es, si el estadístico A es diferente al B y al C, yo puedo agarrar esta distribución chi cuadrada estadística para poder entonces comparar entre los tres estadísticos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la utilidad de una distribución chi cuadrada? Es que vamos a poder estimar intervalos de confianza para desviaciones estándares. ¿Ok? Puedo utilizarlo como un criterio de independencia para variables categóricas, o sea, básicamente hacer una prueba de chi cuadrada convencional. Puedo hacer relaciones entre variables categóricas, estimación. Sí, perdón. Bueno. ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? Hola. ¿Me escuchan ahí, chicos? Súper. ¿En qué me quedé? Porque siento que se perdió la conexión. Ah, súper. Bueno, pues básicamente la distribución chi cuadrada nos va a permitir aplicar o comparar estos casos, ¿no? O sea, relaciones entre variables categóricas, estimación de varianzas de una muestra, obtener desviación entre valores observados y esperados, y pues una prueba de bondad de ajuste de chi cuadrada, que lo vamos a ver en modelaje. O sea, básicamente la distribución chi cuadrada nos va a permitir hacer inferencias para diversos escenarios, ¿ok? O sea, para evitar esta fatiga de comparar diferentes distribuciones, comparar diferentes muestras, utilizar diversos abordajes, la prueba de chi cuadrada, la distribución de chi cuadrada nos va a permitir homogeneizar estas comparaciones entre diversos escenarios estocásticos, ¿ok? Pero bueno, no fue suficiente. Alguien dijo, voy a crear una propia distribución que considere la media, que al estimar la media de una muestra, cuando la desviación estándar de la población no se conoce, o sea que yo solamente pueda conocer la media de una muestra y la desviación estándar de una población es desconocida, que es lo que habitualmente pasa en el muestreo. O sea, que yo, por más que muestre a mi población, nunca voy a conocer la desviación estándar de una población. Entonces, yo solamente voy a calcular la media. Entonces, tiene una forma similar a una curva normal, pero con las colas más amplias debido a que procede de distribuciones pequeñas, ¿ok? O sea, es más amplia. Cada curva tiene un parámetro único y se refiere al número de grados de libertad de la distribución. Entonces la distribución T o de T-student siempre tiene n-1 grados de confianza. Conforme más aumenta los grados de confianza, la distribución T se aproxima a una curva normal. Entonces vean, aquí tenemos una distribución normal, muy bonita, con media 0 y con desviación estándar 1. Entonces vean, esta es una distribución T de student con 10 grados de libertad. Mientras más aumentan los grados de libertad de una T de student, más va a abarcarse o más va a parecerse a una normal. Y vean, yo tengo aquí un área con un intervalo de confianza menos alfa y más alfa, ¿ok? Finalmente, otra distribución estadística habitualmente utilizada en medicina es la distribución f de Schneideker. La f de Schneideker es una función que
asume la distribución de la razón de dos variables aleatorias que siguen una distribución chi cuadrada. Es decir, es básicamente tengo una distribución chi cuadrada, esta es una chi cuadrada 1, de mi población 1, de mi muestra 1, y yo tengo una chi cuadrada de mi muestra 2. La división o la razón de estas chi cuadradas yo la puedo asimilar como una f de Schnedeker, ¿okay? O sea, yo la voy a aproximar como una f de Schnedeker. Entonces básicamente esta distribución nos va a permitir analizar varianza y comparaciones entre grupos, ¿ok? Esto ya se torna más divertido porque entonces ya puedo comparar dos grupos de poblaciones o dos grupos de muestra, y la vamos a ver cuando tomen la clase de análisis de regresión lineal simple y múltiple. Finalmente lo vamos a ver para análisis de ANOVA, análisis de varianza. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, para que la próxima semana retomemos pruebas de hipótesis. Pero bueno, hasta aquí llegamos en la parte de conceptos básicos de inferencia, ¿va? Entonces déjenme descartar los comentarios.